Bienvenidos a una nueva edición de Preparen y Apunten. ¿Cómo están, chicos, hoy? Así los quiero escuchar. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Yo estoy muy contenta, así que bueno, sin dar más vueltas, vamos al perfil del invitado. Nuestro invitado de hoy es nacido en Merlo. A sus 15 años, organizó el centro estudiantil en su secundario y allí comenzó su camino por la militancia. Parte de su recorrido fue pertenecer a distintas organizaciones sociales, hasta que por el 2011 ancló en Somos Barrios de Pie, de la mano de Lula Cepeda, organización que en el 2013 lo puso como responsable distrital. En el 2015 fue candidato a intendente en Merlo. Integrando el espacio de democracia en el mismo partido, un frente de lucha contra los atropellos de Raúl Otacé. Es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, técnico pedagógico y diplomado en Economía Social y Clubes. Director de Organizaciones Sociales del municipio de Merlo y director del área de tierras. Con ustedes, Rosendo Martínez. No, ¿en qué bajo los accidentes? Estamos complicados. Esa es la maldición de Gustavo. Gustavo se tropezó. Porque se tropezó y me mandó a mí. Creímos que eran los Menéndez, pero no, se ve que es con los apellidos con M. Puede ser. Estamos haciendo. Rosen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Preparado? Por supuesto. Para que los chicos te llenen acá de preguntas. Sí, claro. Empezamos por acá entonces. Para eso vinimos. Hola Rosendo, buenas tardes, mi nombre es Rosina, soy de Peronismo en Marcha y mi pregunta para vos va más direccional o internacional. Creo que todos vemos las noticias, sabemos qué está pasando en Afganistán, que en tan solo 11 días el grupo Tabalines tomó por completo el país. Bueno, también sabemos que las más perjudicadas en esta situación son las mujeres. Se difundió por todos lados que las 29 prohibiciones que teníamos, desde usar zapatos de taco alto, maquillajes, hasta salir acompañadas a la calle. Bueno, mi pregunta, sabemos que esto es un tema que nos compete a todos, a todo el mundo, entonces mi pregunta va dirigida a ¿qué medidas crees vos que el gobierno argentino puede tomar para ayudar a estas mujeres, y no solo a estas mujeres, sino a que este grupo no vuelva a implementar un estado nuevo, un estado de terrorismo? Bueno, es importante, me parece, como para analizar la situación de Medio Oriente y sobre todo en donde ha habido una intervención directa de Estados Unidos, historizar un poco porque hay un desconocimiento importante sobre la situación de los países árabes. En la década del 60 y 70 había una corriente política muy importante que tuvo un peso específico, sobre todo en la zona de Oriente Medio, que era el panarabismo, que tenía líderes laicos, socialistas la mayoría, o nacionalistas de izquierda como Nasser, que tenía una doctrina política muy interesante que tenía que ver con justamente empezar a repensar una vía de independencia para los países árabes, pero en términos colectivos. Se pensaba una liga árabe muy fuerte, un acuerdo entre las distintas naciones. Y de hecho el único modelo político que no encajaba en ese esquema, porque era profundamente conservador y defensor de los intereses norteamericanos en la región, era Arabia Saudita. Obviamente la creación del Estado de Israel agregó otro estado más a lo que tenía que ver con el monitoreo de Estados Unidos sobre la zona. Pero básicamente el objetivo político del imperialismo norteamericano en esa región tuvo que ver con tres cuestiones básicas. Primero, apoyó movimientos profundamente religiosos y con características contrarias a lo que tenía que ver con la vía autónoma y la vía emancipadora que defendía el panarabismo. Básicamente eso se manifestó en los regímenes políticos que sobre todo se organizaron en el mismo Egipto, con los hermanos musulmanes y con algunas corrientes más, como lo que fue después
lo que tuvo que ver con el ascenso en Irak de Saddam Hussein y las corrientes más conservadoras en términos religiosos en esa zona, que el mismo Estados Unidos después utilizó como argumento para poder derrocarlos. Pero básicamente hubo un financiamiento de grupos religiosos que se convirtieron en organizaciones políticas con el objetivo de contrarrestar el poder de las organizaciones laicas e independentistas. Esa vía tuvo un fuerte desarrollo, de hecho inclusive Bin Laden lo entrenó la CIA, o sea, no hay mucho misterio en eso, y esa vía Estados Unidos la explotó hasta que en la década del 90 un autor que se llama Samuel Huntington inventó teóricamente y con mucha solvencia en términos de lo que planteaba una nueva doctrina que era la del choque de civilizaciones, en donde planteaba que después de la caída del muro ya no había un enfrentamiento político con la Unión Soviética que tenía que ver con una amenaza de sistemas económicos y filosóficos en términos de organización social, sino que la discusión estaba basada en el modelo de civilización que promovían los grupos fundamentalistas islámicos. Y a partir de ahí se construyó una teoría que fue la que, a partir del estallido de las Torres Gemelas, permitió corroborar ciertas cuestiones que se plantearon, que tenía que ver con la necesidad de Estados Unidos de intervenir activamente en países que tenían fuertes reservas de recursos naturales, sobre todo petrolíferas, ¿no? Como es el caso de Irak, como es el caso de Afganistán. Probablemente si Estados Unidos hubiera tenido que elegir un país en donde el fundamentalismo religioso domina hace muchísimos años y tiene un peso en la sociedad, en donde se la pidan mujeres, donde se violan derechos humanos y demás, debería haber elegido Arabia Saudita, pero es uno de sus vértices de acuerdo en la región, por lo tanto no va a discutir al reino de Arabia Saudita, y sí va a discutir otros tipos de regímenes políticos igual de conservadores, igual de ultrarreligiosos, como fue el de los talibanes o como fue el de Saddam Hussein. De la misma forma, obviamente, como tiene intereses contrapuestos con Estados Unidos, también va a discutir al régimen de Irán. Pero eso no implica que en Medio Oriente no haya otras manifestaciones políticas que son proclives a los intereses de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que también son igual de contradictorios con lo que tiene que ver con garantizar determinados derechos que desde nuestro punto de vista occidental son fundamentales para vivir en sociedad. Y en ese marco me parece que, respecto de lo que vos planteás, ¿qué posibilidades tiene el Estado argentino de intervenir en esos conflictos? En realidad el Estado argentino no tiene ninguna capacidad de injerencia en sí mismo, más allá de votar en ámbitos de la comunidad internacional como Naciones Unidas sanciones para violaciones a derechos humanos en determinados estados. Me gustaría que el Estado argentino actúe de la misma forma que actúa con los estados fundamentalistas islámicos, actúe de la misma forma con actos fundamentalistas que comete el Estado de Israel o con actos fundamentalistas que se cometen en Arabia Saudita, digamos. Yo creo que si hay un valor que ha tenido la gestión de Felipe Solá en la Cancillería hasta ahora, ha sido ser bastante ecuánime en lo que tiene que ver con los posicionamientos de Argentina en el escenario internacional. Argentina ha sido prenda de unidad en lo que tiene que ver con las negociaciones que se han promovido en relación a la situación de Venezuela. Ha sido muy crítica de algunas actuaciones del Estado de Israel en términos de bombardeos de las poblaciones civiles, sí, y también ha condenado la violencia de grupos fundamentalistas. Realmente lo que expresa la situación de Afganistán son tres cuestiones. Primero, la derrota de un modelo de intervención, que es el modelo de intervención norteamericano, que básicamente acompañó un objetivo, que fue el objetivo de incorporar al complejo industrial militar norteamericano en una guerra permanente, en donde millones de personas murieron y en donde el resultado fue millones y millones de dólares de organismos internacionales, del Estado norteamericano mismo y de ciudadanos de todo el mundo dilapidados en una guerra que el ejército norteamericano, que fue el que la dirigió, la perdió.
y que no le redituó ningún beneficio a la población de Afganistán ni a la población de Irak. Son economías que están destruidas. Ha habido muchas empresas norteamericanas que fueron beneficiadas con la privatización de la guerra. Ustedes saben que justamente el gran negocio de estas invasiones fue la privatización de la guerra, que es una cuestión central en lo que tenía que ver con la estrategia de Estados Unidos. Estados Unidos multiplicó por 25 el pago a los mercenarios de guerra, que son personas especializadas que contratan empresas, o sea, ni siquiera fue el Estado norteamericano el que dirigió la guerra, sino que el Estado norteamericano contrató empresas para que hagan la guerra, lo cual implica, en términos capitalistas, ya un extremo en lo que tiene que ver con la cuestión del financiamiento de la guerra. Ya no la dirigen los estados, sino que se terceriza la guerra, lo cual ya es una locura absoluta y terminó en esta situación en donde empresas norteamericanas hicieron grandes negocios, fueron las empresas norteamericanas las que hicieron la guerra, fueron las empresas norteamericanas las que llevaron los modelos de políticas públicas a los diferentes países, fueron las empresas norteamericanas las que imprimían los libros con los que estudiaban los chicos en Irak y en Afganistán, y fueron las empresas norteamericanas las que una hegemonía absoluta. Absoluta, era el intento de Estados Unidos de convertirse en hegemón absoluta y fracasó. Y hoy hay un cuestionamiento del rol de Estados Unidos y hay también una necesidad de Estados Unidos de retroceder en determinadas posiciones ante una situación internacional que le es adversa, en donde ya no hay una posición de Estados Unidos unilateral, sino que hay multilateralismo con muchos países que se asocian o países muy poderosos que están en crecimiento que ponen en riesgo el equilibrio de la política internacional. Respecto a eso, en primer lugar, entonces, ¿qué puede hacer Argentina? Muy poco, no más que participar en ámbitos internacionales y denunciar la situación que viven millones de mujeres, no solo en Afganistán, sino en muchísimos países del mundo árabe, que es cierto que hay un atraso importante en lo que tiene que ver con algunos de sus derechos, como al mismo tiempo también hay un desconocimiento importante, y esto también hay que decirlo, del mundo occidental sobre la cultura del Islam, que es una cultura que tiene determinadas características, determinadas raíces, y que no hay que confundir las cuestiones que tienen que ver con el avance sobre muchos derechos básicos de las mujeres con algunas costumbres religiosas que son aceptadas históricamente y que quizá nos parecen retrógradas desde la posición cultural que tenemos nosotros, pero que en esas sociedades son costumbres socialmente instaladas, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una mirada muy occidentalizada sobre la situación religiosa de estos países, y creo que tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. No es lo mismo el Islam que el islamismo. El islamismo es una corriente ultra religiosa, ultra conservadora y que no tiene nada que ver con las costumbres del Islam. Por lo tanto, porque hay mucha confusión, hay una confusión dentro de lo que tiene que ver con el mundo islámico, de lo que significa el islamismo, por un lado, que es esta profundización de muchos valores conservadores, con el Islam, que es la transmisión de una cultura religiosa como la cultura católica, como las que existen en otros continentes, y que no tiene nada que ver con el movimiento radicalizado. Los talibanes son parte de ese movimiento radicalizado del islamismo, pero son una de las tantas corrientes que profesa el Islam. Por eso me parece importante hacer esa diferenciación, porque no es lo mismo. Y después, ¿qué podemos hacer por esas mujeres? Yo creo que tenemos que trabajar mundialmente para instalar un paradigma transversal en términos de lo que significan algunos derechos básicos que la humanidad tiene que respetar respecto a la situación de las mujeres, como también respecto a la situación de un montón de otras cuestiones que hacen a la convivencia social. Me parece que pasa por ahí. Pero sí hay que entender que hay un fracaso de la política de Estados Unidos en la intervención que hizo a partir de lo que se conoce como el 11 de septiembre y la caracterización del eje del mal, y hubo también una intencionalidad de Estados Unidos de destruir movimientos políticos independentistas, laicos y socialistas en esa zona, que tenían como objetivo justamente la autonomía y la gestión de sus propios recursos.
por allá. Buenas tardes. Melissa Rosa desde la Universidad Popular. La pregunta, pasando a un plano no más internacional, digamos, a uno municipal, ¿cuál es la diferencia que viste en la organización en la cual sos parte desde que formas parte de su gestión? ¿Cuáles son las diferencias en la Sí, gestión sí. municipal respecto Sí. bien, De la organización desde que sos parte. o de cómo veo nuestra organización siendo parte de la gestión? Exacto. Las dos cosas. Bien. Sí, sí. Bueno, vamos con las dos cosas. En primer lugar, nosotros cuando definimos ser parte de la gestión, en realidad definimos ser parte de un proceso de toma de decisiones del cual nos toca hacernos cargo y que tiene que ver con un poco reposicionar el lugar que tienen las organizaciones sociales en el marco general de la política, ¿no? Las organizaciones sociales siempre fuimos intermediarias entre el Estado y los beneficiarios de determinados recursos, pero nunca somos el Estado en sí mismo ni nos vemos como parte del Estado. Tenemos una visión muy corporativa de lo que son nuestras prácticas, lo cual muchas veces nos limita en términos políticos de poder generar un proceso que nos permita resolver nuestro principal problema, que es nuestra debilidad institucional. Nosotros representamos a mucha gente, estamos en muchísimos territorios, somos parte de entramados políticos importantes y al mismo tiempo somos el sostén fundamental de la gobernabilidad cotidiana, porque somos el soporte del Estado para resolver las problemáticas de la mayoría de los vecinos y vecinas, pero sin embargo no ocupamos lugares relevantes en el Estado. No son nuestros dirigentes, nuestros compañeros y compañeras los que toman decisiones políticas estratégicas sobre un montón de cuestiones del quehacer nacional, provincial y municipal. Entonces, un poco cuando nosotros tomamos la definición de incorporarnos a la gestión municipal, también tomamos la definición de incorporarnos a la gestión provincial y nacional. Tuvo que ver con un proceso de reposicionamiento de las organizaciones sociales en el marco del Frente de Todos y en el marco de una nueva situación política nacional que tenía que ver con construir la unidad para derrotar al macrismo en ese momento, que es parte del pasado al que no queremos volver de la Argentina, ¿no? Y en términos de cómo nosotros nos vemos dentro de la gestión, creo que ha sido un proceso de aprendizaje muy importante. Hemos crecido mucho y al mismo tiempo también nos ha permitido demostrar que nosotros teníamos razón en la necesidad de que las organizaciones sociales sean parte de las gestiones municipales, provinciales y nacionales. Creo que ningún dirigente de organizaciones sociales, cuando pasa la gestión, deja de lado esas cuestiones que hacen a nuestra forma de cómo entender la militancia, el compromiso, la solidaridad, la empatía con el otro. Somos, me parece, en términos de lo que representamos políticamente, importantes para sostener esos valores. Y después, bueno, fue importante nuestra incorporación a la gestión municipal porque nosotros veníamos teniendo muchas diferencias en un montón de cuestiones que creo que en el tiempo se van saldando y al mismo tiempo también nuestra mirada de la realidad también se va incorporando a la gestión pública y eso hace que muchas cuestiones que por ahí se hacían de otra manera o no se hacían como a nosotros nos parecían, ahora son nuestra responsabilidad y eso es muy importante. Nos vamos a un pequeño corte y ahora enseguida volvemos y seguimos interrogando a Rosendo. Segundo bloque de Preparen y Apunten. Yo te quiero hacer una pregunta antes de que continúen los chicos. Hace un rato nos ponías más o menos en tema sobre lo sucedido en Afganistán, para el que desconocía. En lo personal también trato de entender el tema, me parece bastante complejo. Y me preguntaba, ¿no?, si sentís que Estados Unidos está perdiendo cierto poder, por ejemplo, con las elecciones en Perú, que sabemos que ganó Castillo, con la reforma en Chile de la Carta Magna, con López Obrador pidiendo esta sustitución de la OEA. ¿Sentís que Estados Unidos está perdiendo poder? Yo creo que hay como una situación de balance en el continente en general. Estados Unidos en la década de los 90 tenía una hegemonía absoluta. Nosotros, de hecho, nuestros gobernantes aceptaron firmar el consenso de Washington, que fue la hoja de ruta de las políticas neoliberales que se dictaron en toda América Latina. Cuando digo en toda América Latina no se salvó ningún país. No.
hubo países donde fueron más radicalizadas, como Perú, como Argentina. Me parece que en realidad la década, a partir del triunfo de Chávez en Venezuela y del cuestionamiento de algunas políticas imperiales que se fue dando con los nuevos vientos de cambio de este siglo, en Argentina con el triunfo de Néstor, en Brasil con la emergencia de Lula, con el reposicionamiento, si se quiere, de algunas figuras que fueron surgiendo. En Paraguay fue Lugo, en Uruguay cuando ganó el Frente Amplio y demás, hubo un cambio de las perspectivas políticas del continente. Yo creo que asistimos todavía, ni hablarlo de Evo, ¿no? Asistimos todavía a una situación que yo podría plantear como de empate hegemónico, que es, no hemos resuelto cuál es el proyecto político que queremos para el continente. Entonces, como no hemos resuelto eso, hay oleadas conservadoras. García Linera lo caracteriza muy bien. García Linera era el vice de Evo en un momento. Planteó que no era una derrota definitiva, como nos había pasado en los 90, sino que el triunfo de Macri en Argentina, que la derrota de Dilma en términos mucho más profundos que lo que había sido en la Argentina, pues fue una derrota casi con una imposición militar y demás, más allá de que fue como un impeachment, tuvo ribetes bastante autoritarios y algunas cuestiones que tenían que ver con lo que fue pasando en la política peruana, con la consolidación en Colombia del bloque más conservador y demás, habría una etapa o una oleada conservadora. El triunfo de Alberto, las nuevas perspectivas en Chile, lo que tiene que ver con una situación particular en Colombia, en donde Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y puede ser el próximo presidente de Colombia, que es un hombre que viene de la centroizquierda, la nueva situación política de México, hacen que esas oleadas conservadoras hayan sido oleadas justamente, y que hoy estemos en una situación de empate hegemónico en la región, en donde hay que definir cuál va a ser el proyecto político efectivamente para esta región. Esa lógica de integración regional está básicamente cuestionada porque hay algunos actores políticos que todavía siguen activos, Bolsonaro, la calle Pou en Uruguay, digamos. Por eso es muy importante en la Argentina sostener el proyecto político del Frente de Todos, a pesar de las limitaciones que venimos teniendo en algunas cosas. Es muy importante no solo en términos nacionales, sino en términos regionales. Lo mismo sucede con López Obrador y lo mismo es muy importante apoyar los procesos políticos que vienen demostrando transformaciones. Lo de Chile, lo de Colombia en su momento va a ser significativo. Yo creo que lo que hay que ver es que Estados Unidos está expectante de ver cómo efectivamente se van resolviendo algunos problemas regionales que se van planteando, ¿no? Cuando parecía que todo se resolvía favorablemente en términos conservadores, apareció el triunfo de Alberto, aparecieron estas, si se quiere, explosiones populares que se dieron en Colombia, en Perú, en Chile, en distintos países, en Ecuador, que en algunos casos eso no implica un éxito electoral, como pasó en Ecuador, en donde ganó la derecha claramente y en donde perdió el candidato de Correa, que era el que en la primera vuelta había ganado por una diferencia muy importante. Entonces hay que ver cómo se termina de armar el mapa regional y sobre eso yo creo que Estados Unidos va a tener una política más agresiva en términos de intervención hacia América Latina o no. Que no implica que no deje de tener políticas intervencionistas, que no intente a través de diferentes mecanismos presionar para condicionar la toma de decisiones de los distintos países. Hay una carga, hay un grillete que va a tener Castillo cuando le toque avanzar en Perú con su plan político, si es el que planteó en la campaña, que es el grillete de la deuda. Nosotros, Argentina y muchos países latinoamericanos, estamos vastamente endeudados. La cuestión pasa, me parece, por entender que si nosotros no resolvemos favorablemente ese empate para los intereses regionales, para los intereses nacionales y populares, para favorecer la historia de nuestro continente como un continente unido en contra de las ambiciones imperiales, tenemos otro problema, que es que
también lo plantea García Linera, el neoliberalismo ya no es horizonte para los grupos de poder. Entonces, la reacción política, las políticas públicas que van a tener van a ser mucho más reactivas y conservadoras que las que ya tuvieron. Y creo que eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque una resolución desfavorable para eso va a traer más pobreza, más angustia y por sobre todas las cosas va a generar que tengamos peores sociedades. Tal cual. Sí, muchas gracias, Rosen. Por acá, chicos. Hola Rosendo, mi nombre es Miqueas de Peronismo en Marcha y escuchando muy atentamente, siempre es un placer escucharte para mí. Hay una frase del peronismo que a mí me gusta mucho y resuena mucho que es una solución internacional para un problema nacional. ¿Cómo crees vos que en este contexto de quizás yo veo así una disputa hegemónica que existe entre el modelo, por ejemplo, chino y entre el modelo estadounidense económicos, cómo se posiciona América Latina y sobre todo Argentina y cómo crees que el peronismo puede construir hegemonía y legitimidad en base a eso? El peronismo se planteó históricamente como la tercera posición, ¿no? Como un polo alternativo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que eran como los polos imperiales de ese momento, si se quiere, con intereses diferentes, características de Estado distintas y demás. Yo estoy más de acuerdo con la forma de Estado que tenía la Unión Soviética que con la que tiene Estados Unidos, pero eso no implica que el peronismo no haya podido desarrollar una doctrina bastante original, con muchas cuestiones propias del quehacer nacional, o sea, por eso donde uno se siente cómodo es en el pensamiento filosófico, es en el marco de la izquierda nacional. Peronismo es eso, digamos, representa para mí el programa original, lo que Perón plantea en la comunidad organizada, lo que plantea en conducción política, está en el marco de la izquierda nacional, de construir determinados principios de autonomía, ¿sí? Las tres banderas históricas del peronismo marcan un posicionamiento que no fue único de la Argentina, sino que en realidad en el mundo se creó un espacio político para lo que se denominó como los países no alineados, que eran los que no estaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y que en algún momento los países, yendo al primer bloque, ¿no? Los países árabes, Cuba, todos los que estaban pensando herramientas de transformación social participaban internacionalmente de los países no alineados. Yo creo que hoy la Argentina, en términos de lugar en el mundo y en términos de qué es lo que debe aportar en el sentido de la política internacional, creo que lo primero que tenemos que pensar es, efectivamente, en el marco de nuestra integración regional, si queremos profundizarlo o no. Y esa es la primera discusión. Claramente hay sectores de la Argentina que quieren establecer acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y esa es su política internacional. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos generar una estrategia regional, que es las estrategias que tienen la mayoría de los países del mundo para afrontar una situación en donde Estados Unidos, China y Rusia son países muy poderosos. Lo hizo Europa, teniendo una estrategia regional muy fuerte, y creo que nosotros tenemos que apuntar a tener una estrategia regional, en primer lugar, a tener un reposicionamiento en términos de nuestra política internacional en relación a lo que tiene que ver con nuestros acuerdos macro que no impidan que nosotros podamos tener estrategias de comercio multilateral con China y con Rusia. Yo creo que hoy el mundo en un tiempo va a exigir que nosotros tomemos posicionamientos políticos respecto de eso y creo que sería un suicidio que Argentina rompa sus relaciones con Estados Unidos, pero también sería un suicidio que Argentina, por privilegiar las relaciones unilaterales con una de las potencias que asumen como parte del concierto de las naciones, rompa relaciones con dos potencias emergentes muy fuertes. Entonces me parece que Argentina hoy en el concierto de las naciones del mundo, la política más acertada es quizá la política que tuvo el peronismo en los años de posguerra, que fue una política de equilibrio internacional. De equilibrio internacional con una mirada puesta en
construir y tender puentes con los países que tienen una realidad más cercana a la que nosotros podemos plantear. Y después tenemos que repensar cuál es nuestra inserción en la economía internacional. Argentina hace mucho tiempo que no tiene una estrategia de inserción económica en el mercado mundial, y eso es grave. Es grave porque hemos abandonado la autonomía de los procesos de desarrollo para ser un país absolutamente dependiente. Y la dependencia se paga muy caro. Y claramente una de las cosas que plantea el peronismo histórico es la ruptura de la dependencia. Si nosotros no tenemos una política de independencia económica que nos permita desarrollar una nación poderosa, es muy difícil que podamos pensar en mejorar la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas. Entonces me parece que ahí hay un gran debate. ¿Cuál es el lugar que la Argentina quiere ocupar en el mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a equilibrar nuestras relaciones internacionales? Y equilibrar significa no ser el patio trasero, tampoco implica tener una relación de ruptura absoluta, porque eso sería inviable en términos políticos, pero sí me parece que hay que tener claro en el marco de la situación y de la demanda internacional en qué nos queremos fortalecer y cómo podemos hacer que las cuestiones nuestras que son más requeridas en el mundo, que es sobre todo la producción agroindustrial, beneficie al desarrollo del mercado interno nacional y de nuestra industria nacional, que es lo que genera trabajo. Nosotros, durante el gobierno de Macri, renunciamos hasta a cobrarle impuestos a esos sectores de la economía, ¿no? Que son los que explotan los recursos más importantes que nosotros tenemos. Entonces, me parece que sobre la base de eso nosotros tenemos que pensar una estrategia de desarrollo interno sin darle la espalda al campo, pero al mismo tiempo extrayendo todo el valor necesario para recuperar la industria nacional que dejamos de tener. ¿Crees que la producción de vacunas, por ejemplo, también en el marco internacional, pero sobre todo en el ámbito nacional, va a ser algo de nuevo alcance productivo para nuestro país? Yo creo que producir vacunas en términos de desarrollo tecnológico nos posiciona muy bien, pero creo que hoy tenemos que pensar en producir vacunas para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Claro, está bueno. Si existe la posibilidad de que nosotros podamos convertir eso en una estrategia rentable en el mediano plazo, obviamente que hay que hacerlo. Pero creo que, por las condiciones de lo que veo, me parece que estamos apuntando a abastecer el mercado interno, lo cual es fundamental porque es lo que nos va a permitir empezar a pensar la Argentina en la pospandemia. Nosotros necesitamos ya pensar la pospandemia, necesitamos pensar cuál va a ser la nueva normalidad. Económicamente, cómo vamos a recuperar la Argentina, que tiene 50% de pobres, que tiene altísimos niveles de deserción escolar, que tiene excesivas dificultades en garantizar algunos derechos básicos como la asistencia alimentaria, el derecho a la vivienda. Nosotros necesitamos pensar urgente cómo vamos a desarrollar la Argentina. Y no hay mucha receta que inventar en ese sentido. El mundo siempre que tuvo problemas de este tipo y que económicamente necesitó levantarse, recurrió a tres estrategias. La intervención del Estado, el Estado empresario en ese marco y un Estado empresario que invierte en el desarrollo. No hay mucho más. Lo dice Perón, lo vio hasta los últimos coletazos de la oligarquía argentina, cuando vio que el mercado internacional no le iba a responder a sus intereses oligárquicos, sustituyó importaciones. Bueno, nosotros necesitamos recuperar el Estado al servicio de construir una nación que garantice el pleno empleo y que sea soberana, que podamos disponer de nuestros recursos, que podamos disponer de la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones y que al mismo tiempo la mayoría de las cosas que generemos sean de industria nacional. Y ese horizonte no hay que perderlo. Cuando perdimos ese horizonte,
generamos una sociedad primero de un cuarto de pobres, con Macri y con la continuidad de la pandemia generamos una sociedad de 2 pisos. Y eso nos iguala con algunos países de Latinoamérica que no atravesaron ciclos económicos y políticos importantes como el nuestro de los años de Néstor y Cristina, en donde habíamos podido evitar que la noche neoliberal nos ponga en una posición similar a la que tiene Colombia, en donde hay una sociedad de 2 pisos, Chile, países extremadamente desiguales. Y la importancia y la influencia que tienen los medios, ¿no? Y el discurso sobre esto. Porque hace un rato cuando vos decías el Estado administrando nuestros propios recursos, no sé, me llevó a Vicentín, me llevó a la hidrovía, todos esos conflictos que como sociedad nosotros mismos siempre ponemos el tema en cuestión, siempre es como que nos enfrentamos entre nosotros mismos, digo, pobres contra pobres. Esta cuestión del discurso que se instala, que yo creo que tiene que ver mucho por parte de los medios, que no solo son quienes manejan nuestros recursos, sino también los medios. Hay un discurso mediático dominante que construye un sentido de las prácticas sociales, pero al mismo tiempo también hay que saber que si nosotros construimos un frente político que está convencido y que está dispuesto a dar las batallas necesarias, no hay que olvidarse que Cristina sacó el 54% con todos los medios en contra. No es que tampoco las decisiones de la sociedad únicamente tienen influencia en términos de la agenda que dictan los medios, también hay un rol muy importante de las redes sociales. En eso el 70-80% de la gente se informa a través de las redes sociales. Por eso me parece importante fortalecer la herramienta política del Frente de Todos en un sentido de liberación nacional, de contrarrestar el discurso del no se puede. Hay una parte de la clase política que ha construido un status quo sobre el discurso del que no se puede, de que no se pueden tomar decisiones, de que no se puede avanzar. Con la hidrovía nosotros, por ejemplo, que en realidad no es hidrovía, es el río Paraná, sí, es nuestro recurso natural. Nosotros, la hidrovía es el nombre que se le dio a la empresa que lo privatiza. Nosotros entregamos el control marítimo, entregamos las vías navegables y el Estado argentino no recibe ningún beneficio a cambio de eso. Entonces, hay cosas que son muy importantes discutir en términos de lo que tiene que ver con garantizar nuestra soberanía y que esta es la oportunidad. Y el Frente de Todos necesita que haya sectores dentro de la coalición de gobierno que sean portavoces de estas discusiones. Claro, pero cómo ellos nos marcan la agenda también, porque en vez de estar discutiendo estas cuestiones que son de suma importancia, estamos hablando de la foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos. Y nadie te habla de cuánto se habló de la participación del gobierno de Macri para mandar armas contra el... Uy, Dios, me estoy bastante trabada hoy. Mandar armas claro, a Bolivia para el golpe de Estado. De eso no se habla. Muy poco, sí, los medios tienen selectividad en términos de lo que eligen contar. De hecho, hasta, no sé, yo hoy leí, por ejemplo, que el gobierno argentino apoyaba a los talibán, una cosa insólita. Pero, y eso sí forma opinión, genera... Pero lo otro que forma opinión también son las políticas públicas. Si la gente está bien, si se resuelven las problemáticas cotidianas, si hay reactivación económica, si pensamos un plan integral para la pospandemia, nosotros vamos a hacer un gobierno exitoso. O sea, no hay mejor receta para medir el éxito de las políticas públicas que la felicidad del pueblo, y en eso me parece que tenemos que trabajar mucho. Sí es cierto que vamos a trabajar con un bombardeo permanente de los medios y demás, que es muy importante desnudar esas mentiras, pero al mismo tiempo también es muy importante tomar las decisiones políticas nuestras a una costa de el bombardeo mediático que eso pueda suponer en relación de avanzar en un proyecto de liberación nacional, de autonomía, de independencia económica. Si no, siempre la agenda la van a marcar los medios, digamos. Eso es una realidad. Lo que vos me decís de Fabiola y de la discusión que se está dando, ¿no? Bueno, también un poco forma parte de que nosotros construimos un sentido de la realidad, impusimos también nuestro propio relato, porque así como los medios imponen su relato, nosotros también impusimos nuestro relato, que era quédate en casa, cuídate, tomá distancia y demás, y no fuimos nosotros
en el 100% de las oportunidades los que cumplimos a rajatabla con eso. Y eso claramente también genera un discurso mediático opositor que penetra en muchos sectores de la población. Por eso yo creo que la mejor discusión nuestra no es si la oposición nos está poniendo el dedito acusador, sino es mostrarle a la sociedad cuál es nuestro plan para la pospandemia. Sí o sí necesitamos reactivar la economía y sí o sí necesitamos que millones y millones de argentinos salgan de la pobreza rápido, porque si no la sociedad que vamos a construir es una sociedad que se empobrece en un montón de cuestiones, no solo en términos económicos, sino también en valores. Así es. Bueno, nos vamos a un corte, enseguida volvemos con el último bloque de Preparen Apunten. Tercer y último bloque de Preparen y Apunten. ¿Hasta acá cómo venimos, Rosendo? ¿Bien? Bárbaro. Bien, bien. ¿Ustedes, chicos? Bien. Perfecto. ¿Seguimos por allá? Hola, buenas tardes, Rosen. Te quiero hacer una pregunta desde el marco económico. ¿Cómo pensás que se va a dar o se puede dar la recuperación económica del país a medida que salgamos de la pandemia? ¿Cómo pienso o cómo me gustaría a mí? A mí como me gustaría te lo digo, no tengo drama. Yo creo que el Estado tiene que invertir en un plan integral de desarrollo humano. Y eso implica, hay 4.000 barrios populares en la Argentina para integrar el tejido urbano, eso es obra pública. Hay una necesidad importante de garantizar infraestructura básica de construcción de rutas, autopistas, que beneficien a la Argentina para después poder desarrollar estrategias turísticas. Hay una necesidad clarísima que desnudó la pandemia que tiene que ver con la conectividad digital. Necesitamos sí o sí que el Estado Nacional invierta en lo que tiene que ver con el tendido de fibra óptica para que la mayor cantidad de los argentinos y argentinas pueda tener acceso a la conectividad digital. Hay una necesidad importante de garantizar un control sobre la producción y la explotación de nuestros recursos, entre lo que está lo del río Paraná, pero también está todo lo que se exporta anualmente en materia agrícola, todo lo que se produce en materia metalífera. Digamos, hay mercados muy importantes que hacen a la economía nacional, que es muy importante que el Estado intervenga y regule los precios. Después hay otra necesidad importante que es la del Estado como garante de los servicios públicos. Yo creo que ese plan de desarrollo humano integral tiene que incluir que el Estado vuelva a ser el gestor de la mayoría de los servicios públicos. Ya hemos gastado mucho tiempo en entregarle la concesión a empresas privadas que han hecho muy malos negocios y que proveen servicios que son de muy baja calidad. Y creo que, por último, hay que tener una política activa en términos de lo que tiene que ver con el control del comercio interior. Hoy el Estado Nacional delega todavía en el mercado, digo delega todavía porque las políticas que se han tomado son políticas que tienen que ver con cuidar o acuerdos de precios que a la larga hay sectores empresarios que no los respetan, entonces yo creo que hay que intervenir en la cadena de comercialización. Eso es muy importante, interviniendo en la cadena de comercialización, si no es a través de pymes que se asocian al Estado Nacional, es directamente a través del Estado Nacional, rápidamente se termina con la especulación económica. Y después, obviamente, hay que tomar una decisión respecto a la deuda externa. Nosotros no podemos pagar la deuda tal y como pretenden los organismos internacionales. Por eso estoy de acuerdo con lo que plantea Máximo Kirchner de que hay que ponerle límites al acuerdo con el Fondo Monetario, porque la realidad es que la deuda que hoy tenemos es una deuda interna y no con los organismos internacionales de crédito. Entonces, lo que hay que hacer es poner una limitación al acuerdo que vamos a hacer en términos de lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias a futuro de la Argentina y pensar efectivamente cuál va a ser nuestra relación con el crédito externo. Yo no soy una persona que tiene una visión negativa del crédito externo, sí creo que en la Argentina siempre el crédito externo se utilizó para la timba financiera y nunca para la inversión productiva, entonces creo que frente a esta situación y frente al que el Fondo Monetario
financió la campaña de Macri, me parece que hay que también ponerle un límite al acuerdo que se establezca con el fondo. Listo, gracias. Por eso, chicos. Yo quería hacer una pregunta post-pandemia. ¿Crees que va a haber una reconversión en los movimientos sociales? Es muy buena esa pregunta. Yo creo que los movimientos sociales vienen planteando desde su discurso la necesidad de convertir los programas sociales en trabajo. Creo que hay una necesidad muy importante de la sociedad argentina de recuperar ciertos niveles de empleabilidad y de desarrollo productivo, y ese porcentaje importante de la población que lo puedo garantizar hoy en parte está representado por los movimientos sociales. Me parece que los movimientos sociales tenemos que ser parte de la discusión de un, como se llame, ¿no? Pero un plan de desarrollo humano integral como el que planteaba, en donde garanticemos todas las facilidades para que se puedan hacer inversiones productivas que beneficien a millones de personas que hoy están en la pobreza. Creo que tenemos que también salir de esa visión corporativa que tenemos muchas veces de no hacernos cargo de ser parte de los distintos gobiernos, nacional, provincial y municipal, y tomar real dimensión de que somos decisores públicos y de que tenemos que discutir la política pública y discutir cuál es el programa de la Argentina que viene, de la Argentina de la pospandemia. Me parece que tenemos que empezar a pensar que el ministerio más importante de la Argentina tiene que ser el Ministerio de Obras Públicas y no el Ministerio de Economía cuando negocia la deuda. Me parece que los movimientos sociales estamos entendiendo un poco por dónde viene el sentido de la reconstrucción de la pospandemia, y me parece que vamos a tener un rol fundamental, y que si salimos de una visión corporativista para nutrir de las ideas y de las posiciones que nosotros tenemos a la toma de decisiones de nuestro frente electoral, la gente va a vivir mejor. Gracias. Por allá. Hola, soy Mariana de Federación de Clubes de Barrio. Mi pregunta, el Frente de Todos, a mi parecer, se ha sabido llevar adelante con mucha ayuda de organizaciones y movimientos sociales como lo son Barrios de Pie. ¿Cómo ves el accionar de esta gestión municipal como respuesta a la nacional? Como respuesta a la nacional, yo veo que el gobierno municipal tuvo una política muy activa respecto a la cuestión alimentaria y a la cuestión social durante la pandemia. El área de desarrollo social, que es el área en el que yo participo, donde nuestra secretaria es Karina, tuvo un rol preponderante durante la pandemia y construyó una política de apertura y consenso. Eso fue muy importante para poder sobrellevar la etapa más dura de la pandemia. Nosotros en Merlo abrimos el juego a las organizaciones sociales, políticas, religiosas, a los clubes, y tuvimos una respuesta muy importante de la comunidad. Una comunidad que se hizo cargo de la construcción de un tejido, o de la reconstrucción de un tejido social que no estaba roto, pero sí estaba desarticulado. Y me parece que la pandemia sacó lo mejor de esas comunidades para poder hacerle frente a una situación muy difícil. En ese sentido, el Estado municipal tuvo un rol muy activo, colaboró, accionó y ejecutó políticas públicas que fortalecieron a las comunidades. Y al mismo tiempo también tuvimos una cuestión muy importante que tuvo que ver con una intervención del Estado Nacional en eso. El Estado Nacional también nos colaboró, generó un fondo rotatorio que permitió que nosotros pudiéramos garantizar la asistencia alimentaria de casi 200.000 personas, lo cual en términos de lo que venía haciendo anteriormente casi era el triple de lo que se atendía. Se atendió muy bien esa demanda y después se atendieron muy bien otras demandas que tuvieron que ver con la organización de los programas sociales, con la organización de áreas estratégicas, como lo que tiene que ver efectivamente con la articulación del Estado municipal con las diferentes instancias de la comunidad para resolver sus problemáticas cotidianas. Y después en la cuestión sanitaria también tuvimos una política activa que fue muy importante, obviamente en términos de lo que fue la demanda social ante la pandemia,
o sobre todo los municipios del conurbano, tuvieron situaciones de zozobra porque obviamente la demanda fue muy importante, pero se ampliaron muchísimo las capacidades sanitarias por decisión del Estado Nacional. Mejoramos muchísimo lo que tiene que ver con los niveles del plan de vacunación, estabilizamos ya la vacunación. La verdad que creo que el Estado municipal tuvo una política bastante activa durante la pandemia, está teniendo una política activa en lo que tiene que ver con la reactivación, porque en Merlo se están haciendo muchísimas obras. Creo que lo que estamos viendo en la actualidad es el plan de obras más importante de la historia del distrito. Tenemos la suerte de que muchísimas obras nacionales, provinciales y que estaban proyectadas desde la gestión municipal se conjugaron, entonces hoy tenemos un desarrollo de plan de obras públicas muy importante que hace al mejoramiento urbanístico del distrito. Tiene que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Que es lo que planteamos un poco. Y me parece que eso es muy importante y en lo que tiene que ver con la gestión de Gustavo es fundamental porque en realidad gran parte de los proyectos que vienen al distrito tienen su sello, tienen su gestión detrás, tienen su cuestión importante de hacer un seguimiento de eso y la verdad estamos asistiendo a un momento importante de la historia del distrito que se va a materializar en el mejoramiento de la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas. Tal cual, este deseo de Gustavo, como él siempre dice, de que Merlo deje de ser una ciudad dormitorio. Yo creo que es muy importante para que Merlo deje de ser una ciudad dormitorio que exista también si se quiere, reordenamiento urbano que nos permita que Merlo se torne una ciudad accesible. Hoy una de las principales problemáticas que tenemos nosotros es que la accesibilidad, la transitabilidad de Merlo en términos de la conexión que tiene con las autopistas urbanas era limitada. Sí. Y con estas obras lo vamos a resolver y yo creo que eso va a favorecer al desarrollo de nuestro campo industrial, que es muy importante, que es lo que genera empleo en realidad. El empleo lo genera el desarrollo de las industrias, el desarrollo de las pymes vinculadas a la producción local o internacional, pero que apuntan efectivamente a generar valor. Y hay una de las cuestiones centrales que tiene que ver con nuestro distrito, que es que no existen muchas industrias que generan valor. A partir de la inversión productiva, a partir de este plan de obras públicas, vamos a mejorar eso que es fundamental, que tiene que ver con la conectividad del distrito con las grandes autopistas urbanas. Eso va a hacer que el parque industrial que se está proyectando se llene de empresas, va a hacer que haya inversiones productivas. Y obviamente también necesitamos que la situación económica a nivel general acompañe, ¿no? Tal cual. Eso es muy importante. Por eso, chicos. Hola, soy Evelyn de la Universidad Popular de Barrios de Pie. Quería hacer una pregunta teniendo en cuenta la entrega de escrituras que hubo en el municipio. Quería saber cuáles van a ser los próximos desafíos en la gestión de tierras. Muy bueno eso. Bueno, ahí tuvimos un desafío importante que fue reparar una situación bastante irregular que se había dado. Por suerte con Seba, que es mi compañero, que es director de tierras, también pudimos rápidamente reorganizar administrativamente el área, pudimos poner en marcha lo que tiene que ver con el proceso de regularización dominial, que implica entregar escrituras por las leyes marco, tanto la Pierri como la ley 10.830. Y en total, desde que estamos en nuestra gestión, ya entregamos más de 200 escrituras, adjudicamos 150 viviendas en Barrio Argentino, y estuvimos a la mañana. Un hecho histórico para ese barrio, después de 30 años que los vecinos y vecinas puedan recibir una tarjeta con la que puedan comprar su lote para que después poder escriturarlo, realmente es un hecho significativo para todos nosotros. El Estado Nacional expropió también las tierras de Barrio Belgrano y está eso sujeto a expropiación y sujeto próximamente a entrega de adjudicación. Lo mismo que vamos a estar entregando esta semana y la otra escrituras en la localidad de Libertad. Y el plan y el objetivo es entregar 800 escrituras de acá a fin de año.
vamos a ver si la vida nos deja, pero esa es la idea. Y tiene que ver con un trabajo acumulado de estos 6 meses, de haber resuelto algunos expedientes, de haber hecho las gestiones necesarias para eso y al mismo tiempo de haber puesto nuestros objetivos de servicio por encima de cualquier otro objetivo, porque en definitiva los que estamos en política y los que hacemos política estamos para servir y no para servirnos. Y después, y es muy importante, estamos pensando de manera integral la política pública, porque al mismo tiempo también estamos trabajando activamente en lo que tiene que ver con la incorporación de los 65 barrios populares que tiene Merlo al registro de barrios populares, y eso implica su incorporación al tejido urbano. Y la incorporación al tejido urbano de 65 barrios populares implica la regularización de la situación de casi 200.000 vecinos y vecinas. Entonces el trabajo que se hace es bastante completo, es arduo, pero al mismo tiempo es bastante gratificante porque generamos un reposicionamiento de estatus de la mayoría de los vecinos y las vecinas del distrito en lo que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? El derecho a la ciudad empieza por garantizar el acceso a los servicios básicos, por garantizar la transitabilidad y por garantizar también la conversión o la reconversión dominial de esa persona. Se convierten en propietarios y eso es muy importante. Tal cual, sin duda. Mucha gente espera mucho tiempo los trámites porque el sistema de escrituración social en la Argentina hay que mejorarlo, es muy lento. Aparte de todos los beneficios que les otorgan, ¿no? Porque ellos tienen acceso a créditos de esa manera también. Una persona que recibe su escritura definitiva por escrituración social, en la ley Pierri, por ejemplo, cuando obtiene su título definitivo, que se llama consolidación ese proceso, puede salir como garante, puede acceder a créditos, puede tomar ese lugar, en ponerlo en alquiler o demás, digamos, ¿no? Define qué hacer con su propiedad, pero es su propiedad y eso es muy importante, cambia el estatus, el reconocimiento de la persona hacia su entorno. Perfecto. Eso es importante. ¿Por acá? Buenas, Rosendo, soy Janina de Identidad. Y en el marco de unidad con el movimiento de Evita me gustaría saber qué discusiones planean instalar o cómo se proyectan a la hora de construir y reconstruir la Argentina, como esto que venías discutiendo de empezar a pensar la problemática alimentaria y la asistencia alimentaria en proyectos que terminen con la pobreza, digamos. Muy interesante eso. En realidad con el Evita avanzamos en un proceso de discusión política, de unidad electoral, también de unidad programática. Quizás falta terminar de constituir de forma más estructurada esa herramienta que se empezó a desarrollar porque en definitiva es muy costoso organizar a los dos movimientos sociales más grandes de la Argentina. Tienen en total juntos más de 400.000 compañeros y compañeras en todo el país, entonces es muy complejo ordenar todo ese entramado. Pero sí creo que junto con el movimiento de Evita y con el resto de los movimientos sociales me parece que hay una mirada sobre la Argentina que viene en términos de lo que tiene que ver con garantizar la cuestión alimentaria, de empezar a repensar la relación de los sectores agrarios y agrícolas con la tierra. Hay una idea de pensar un poco cómo vamos a reconstruir el sector rural de la Argentina, repensando un poco la producción rural, pero al mismo tiempo también cómo vamos a intervenir en las distintas cadenas de valor. Las cooperativas, las mutuales, que son parte de la economía social, constituyen casi el 20% de la generación de riqueza y de valor en la Argentina. Por lo tanto, me parece que son un sector muy importante al cual los movimientos sociales nos hemos incorporado, en algunos casos con proyectos que efectivamente han logrado trascender el mero impacto comunitario para ser exitosos en términos de mercado, y me parece que en el programa de la pospandemia los movimientos sociales tienen 5 desafíos. Uno, repensar la relación productiva con el mundo agrario.